¿Cuántos registros creen que ha habido en España desde que el 2 de octubre de 1820 se reguló por primera vez una ley para proteger a inventos e inventores? Aquí tienen el dato, más de 25.000 patentes se han registrado desde entonces. Y es que la sociedad no para de innovar y adaptarse al paso del tiempo. Aquí en nuestra tierra, solo en 2020 se registraron 31 patentes. No hay que irse muy lejos para descubrir empresas que patentan y despuntan a nivel mundial. Una de estas empresas se encuentra en Zaragoza. Aquí tienen registradas hasta 11 patentes. Gracias a su apuesta por la innovación, en su fábrica elaboran cada día miles de contadores de agua inteligentes. Estamos en la planta de producción de Contazara. Hacemos diferentes tipos de contadores. Fabricamos como el 90% de nuestra producción contadores para los domicilios. En el año 2010 desarrollamos el contador volumétrico. Es un contador más preciso, más avanzado y con mayor capacidad de comunicación. Una década después hemos desarrollado la última tecnología, que es un contador de ultrasonidos. Es muy preciso y transmite la información por Internet de las cosas. Aquí tenemos otro tipo de tecnología, la tecnología para las grandes redes de distribución de las ciudades, los hoteles, las industrias. Los contadores pueden medir hasta 800.000 litros a la hora. Son contadores más precisos, más grandes y que miden mucho más caudal de agua. Cada hora el contador pasa unos 5.000 litros. Finalmente acaba el ensayo después de unos 35 días. O sea, lo que pretendemos en 35 días es asegurar la vida útil del contador durante sus 12 años aproximadamente. ¿Cómo va la producción del día hoy? Va bien, estamos produciendo para estos contadores para Valencia. Aquí lo que se hace es ensamblar todas las piezas que nos los traen nuestros proveedores. Al día fabricamos entre 1.800 y 1.900 contadores. Pues esta máquina lo que hace es ensamblar automáticamente la pieza fundamental de lo que es nuestro contador de velocidad. Esta máquina nos ayuda mucho porque antes pues, se necesitaban de 4 personas para poder montar un cartucho y ahora una persona lo hace todo. Yo llevo en esta empresa pues 34 años serán, desde que se inició. En el inicio de la empresa éramos 3 y ahora somos cerca de 70 personas. Estamos en el laboratorio de contadores de agua. Estamos fabricando actualmente 350.000 contadores al año, que es el doble de lo que hicimos aproximadamente el año pasado. Este año vamos a crecer por encima de los 20 millones de facturación. Cada vez hay más necesidad de medir bien el agua porque es un bien escaso y cada vez los contadores inteligentes y la capacidad de comunicación de Internet de las cosas nos dan un crecimiento a futuro muy prometedor. En Contazara tenemos mucha dedicación a la ingeniería. Tenemos ahora mismo trabajando 11 ingenieros dedicados a desarrollo que suponen aproximadamente el 17% de la plantilla de la empresa. Hemos hecho en total 11 patentes y 2 marcas. La patente más destacada quizá fue la primera, que tenía que ver con el desarrollo del concepto de un contador electrónico, como podría ser este. El desarrollo del contador inteligente duró más de 10 años. De puro I+D sin recibir rendimiento a cambio. Nos permitió tener el liderazgo del mercado desde el año 1995 hasta casi hoy. A ver, la innovación es la única respuesta que tienes hoy en día para competir en un mercado donde por costes lo vas a tener muy complicado. Además del desarrollo de los contadores, en este departamento también realizamos las aplicaciones de software que permiten procesar toda la información que mandan los contadores inteligentes. Pues ahora mismo, con los nuevos sistemas de telelectura orientados al Internet de las cosas, que están teniendo mucho éxito, estamos teleleyendo unos 150.000 contadores todos los días, que mínimo nos envían el dato de forma horaria, lo cual supone que diariamente estamos procesando más de 3,5 millones de lecturas. Muy poca gente conocía al principio que en una ciudad como Zaragoza se estaban haciendo innovaciones a nivel mundial. Es una empresa pionera y es un lujo poder trabajar aquí. Sí, es posibilidad de una fuga. Sí, eso que está en rojo mucho tiempo. El tiempo de goteo ha aumentado. Sí. Disponemos de una plataforma web que nos indica esta información
Aquí, por ejemplo, podemos ver el consumo medio horario de este contador concreto. El consumo medio a nivel nacional pues, ronda los 140 litros persona-día. Aquí en nuestro territorio, en Zaragoza, estamos un poquito por debajo, rondamos los 120, 110, incluso 100 litros persona-día. Tenemos aproximadamente unos 3 millones de dispositivos instalados en el mundo. En Europa hay un 25% de fugas, de aguas que no se registran, que no se controlan. Debido a nuestra tecnología, contadores de agua inteligentes, sistemas de comunicación online, plataformas de visualización, podemos ahorrar hasta un 15 o un 20%, como ha pasado en un caso de éxito aquí en España. Y se está reduciendo hasta un proyecto que se ha reducido 2.000 toneladas de CO2, de emisiones de CO2 a la atmósfera. Gracias a nuestra tecnología ahorramos consumo de agua, ahorramos costes y además ahorramos el impacto ambiental al medio ambiente.